Bienvenidos al podcast de Historias sin pretensiones, el espacio donde exploramos los momentos más cruciales de la historia. Hoy tenemos el honor de contar con un especialista en la Segunda Guerra Mundial, como es Rubén Villamor, quien nos hablará sobre el final de la guerra en el frente del Pacífico. Hola Rubén, gracias por estar aquí compartiendo un rato hablando de historia. Hola, encantado de estar en este podcast, la primera vez, y seguro que me voy a sentir muy a gusto y a disfrutar de temas que seguro que nos gustan a ambos y a tu audiencia. Pues espero que te sientas a gusto para poder llamarte más veces. Claro que sí. Porque si no, no vas a querer venir ni atado. Oye, voy a hacer una pequeña presentación de Rubén. Bueno, Rubén tiene un blog, Eurasia 1945, Segunda Guerra Mundial, bueno, donde ahí podréis encontrar todo lo que necesitéis para conocer en profundidad este gran conflicto del siglo XX. Además, tiene un canal de YouTube con el mismo nombre y es autor de varios libros. Voy a mencionar algunos. Si me falta, me lo dice Rubén. Eso no estaba en mi libro de la Guerra del Pacífico. Japón invade Alaska, la campaña de las Islas Aleutianas, 1942-1943, Stalin invade Japón, la campaña de las Islas Kuriles y Saharín Sur, 1945, y el último que ha publicado, Indias Orientales Holandesas y Timor Portugués, 1941-1945. Son unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno, hay un par más, también tengo de la Primera Guerra Mundial, tengo el del Cáucaso y Persia también. Bueno. Y bueno, pero de todos los libros que tengo, quizá el que más orgulloso estoy es los dos volúmenes del Frente de China. En la Segunda Guerra Sino-Japonesa del 31 al 39 y la Segunda Guerra Mundial en China de 39 al 45. Es quizá los más orgullosos porque tuve la ocasión de trasladarme a China, a investigar sobre el terreno y quizá esos dos, aunque ya tienen algunos años, ya tienen 4 o 5 años, pues quizás los que estoy más orgulloso. Pues precisamente esos dos me los he comido. O sea, tú fíjate que tiene y qué aciertos. Sí, para mí son los dos más importantes que he hecho. Muy bien. El volumen 1 y el volumen 2, que lo hicimos en dos partes porque entre los dos sumarían unas 1.200 páginas y sería una barbaridad. Entonces se hicieron 600 páginas y 500 y pico en cada volumen. Bueno, escribir sobre algo y estar sobre algo no cercano, evidentemente, como es algo en territorio chino, y estar allí, me figuro que es una labor de investigación apasionante, ¿no? Sí, sí, tuve ocasión de estar en lugares muy emblemáticos como los almacenes Yihan en Shanghái, donde resistieron unos 400 chinos a miles de japoneses, o en Nankín, donde hicieron la masacre también los japoneses, incluso en el puente Marco Polo, que es donde todo empezó, al sur de Beijing, entre otros lugares. Muy bien, impresionante. Bueno, y Rubén nos acompaña hoy para hablar del final de la Segunda Guerra Mundial en su frente del Pacífico, un conflicto que culminó con la rendición de Japón en septiembre de 1945 y marcó un punto de inflexión a la historia mundial, con repercusiones que aún resuenan, desgraciadamente, en la actualidad. Acompañadnos mientras profundizamos en los eventos, estrategias y decisiones que llevaron al fin de una de las guerras más devastadoras de la humanidad. No os lo perdáis. Bueno, ¿estamos preparados? Pues Sí. la primera pregunta, Rubén, es de curiosidad, ¿no? ¿Por qué te especializaste en el frente, ya no solamente en el frente del Pacífico, ¿no? Sino en la zona geoestratégica del Pacífico? Pues porque mi primer contacto con la Segunda Guerra Mundial fue a través del Frente del Pacífico. La primera vez que vi una película relacionada con el tema fue casualmente El Teatro del Pacífico. Es una película que vi en el cine que, bueno, ha tenido muchas críticas porque tiene muchas faltas de rigor histórico, que es Pearl Harbor, el año 2001, Michael Bay. Ajá. Que bueno, luego viendo Tora, pues dices, bueno, Un clásico. Michael Bay, vamos a correrle a gorrazos. Pero bueno, para un chaval, un niño que no ha visto eso, y hay que decir que la película a nivel de efectos especiales es espectacular, quitando el guión, es espectacular, pues fue mi primer contacto con la Guerra del Pacífico y curiosamente, fíjate, creo que fue unos meses después, vi una película relacionada que entraría más en lo paranormal, que es El final de la cuenta atrás. Ah, sí. Que es un portaaviones que viaja... Con el famoso Enterprise.
con el... ¿No? ¿Era el Enterprise? ¿No era el Nimitz? Creo que era el Nimitz. Ah, vale, ahí me has pillado. Creo Ok, que era el USS Nimitz. yo la vi muy jovencito también. Que hay esa escena de los F-14, los Tomcat contra los Ceros, y bueno, y ahí me interesé por la Segunda Guerra Mundial. Y digo, bueno, voy a intentar saber algo más del frente europeo también, ¿no? Y salvar al soldado Ryan y ya esto es una droga, ¿no? Esto es una droga. Y luego ya te vas a otros conflictos bélicos y ya cualquier cosa va bien. Ya empiezas a abrir el abanico y ya la hemos liado. Muy bien. Oye, entrando en materia ya de lo que vamos a hablar hoy, que es el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, después del arrollador inicio de los japoneses tras Pearl Harbor, ¿cuál consideras que es el verdadero punto de inflexión? ¿Midway, la batalla del Mar del Coral? ¿Y por qué? La que me digas, ¿por qué piensas que ese es el momento en el que cambia todo? Realmente es un encadenamiento de hechos. Es difícil seleccionar un punto de inflexión. Normalmente se escogen dos batallas, que una es Midway y otra es Guadalcanal. Pero bueno, yo creo que es sucesión de ambas. El Mar del Coral, no, para mí no es ningún punto de inflexión, porque es verdad, impiden los norteamericanos a los japoneses tomar Port Moresby, que era la capital de Nueva Guinea, que estaba prácticamente ocupada ya, menos ese trocito y algunos kilómetros alrededor. Pero bueno, Japón pierde un portaaviones ligero, incluso los americanos tienen una pérdida más grave, que es un portaaviones pesado, el Lexington. Pero a nivel de tonelaje es una victoria japonesa, a nivel estratégico es una victoria momentánea de Estados Unidos, pero la verdad no tiene mucho impacto. Midway tiene impacto en el hecho de que Japón deja de expandirse, pero ojo, no es el inicio del retroceso japonés, ni mucho menos. Es un desastre Midway porque pierden 4 portaaviones, quizá 4 además de pesados, de los que habían estado en Pearl Harbor, el Kaga, el Akagi, el Soryu y el Iryo. Los norteamericanos pierden 1, el Yorktown y un destructor. Obviamente, a nivel de tonelaje es una derrota japonesa, a nivel estratégico una derrota japonesa, pero Japón no empieza a perder la guerra ahí. Realmente Midway lo que hace es dejar un empate técnico. Casi un empate. Yeah. Y es en la siguiente batalla, que curiosamente en tonelaje sería una victoria japonesa, que son Guadalcanal, que realmente más que una batalla son múltiples batallas, porque tanto terrestres como navales. En tonelaje pierden mucho más los estadounidenses, si hablamos en material. A nivel de material pierden mucho más. Pero por primera vez Japón aquí en tierra tiene una derrota grave a nivel terrestre. Contra los occidentales hasta ese momento no había tenido contra los chinos graves derrotas terrestres, tanto en el año 38, Taller Swan en 38, el paso de Kunlun 1940, la ofensiva de los 100 regimientos 1941. O sea, Japón había sido derrotado en tierra contra lo que se piensa, pero no por los occidentales. Solamente por los chinos y por la Unión Soviética en el Halkin Gol el año 1939. Pero aquí es la primera vez que Occidente derrota a Japón, Guadalcanal. Aquí es la primera vez y eso sí que es un golpe moral para los japoneses y aunque han ganado, podemos decir casi las batallas navales, porque han infligido muchas más bajas a los norteamericanos, han perdido un portaaviones los japoneses por 2 de los norteamericanos, con lo cual queda equilibrada la balanza en el Pacífico en ese momento. Pero bueno, Japón tiene un problema, que es que a partir de mediados del año siguiente no va a poder reponer las pérdidas al mismo nivel que los norteamericanos, porque la industria pesada de Estados Unidos va a empezar a botar cualquier tipo de barco, ya no solo portaaviones, que además entran los clase Essex, que es una especie de portaaviones entre medianos y ligeros, vamos a decirlo, una cosa así, no pesados, pero bueno, va a permitir botarles una cantidad enorme que a partir de 1944, sobre todo desde la mitad, ya va a ser una cosa imparable. Mientras que Japón va a botar en estos años una docena de portaaviones, Estados Unidos va a votar casi 90. O sea que la diferencia es abismal. Es una diferencia completamente abismal.
Entonces yo creo que es una sucesión de hechos. Yo sí tengo que decir, Midway es el empate y Guadalcanal es el que empieza a dar ligeramente la ventaja a Estados Unidos. Digo ligeramente porque en el 43 va a ser un año muy estancado en el Pacífico. No va a suceder realmente prácticamente nada, salvo algunos choques menores. De hecho, no hay batallas navales entre portaaviones en 1943. Es curioso. Curioso. Es bastante curioso. La última es la batalla de las Islas Santa Cruz, que la gana Japón, que es a finales del 42, y ya la siguiente no va a ser hasta la batalla del Mar de Filipinas, hasta junio del 44. O sea, vamos a tener, la verdad, un periodo bastante amplio que no van a luchar los portaaviones entre sí. Va a haber batallas navales a nivel de tipo destructor, algún cruceros. Algunas las va a ganar Estados Unidos en el 43, otras Japón. Japón no va a perder ningún portaaviones ese año, 43. Estados Unidos va a perder en el Pacífico 1, que es la batalla de Tarawa, que además va a morir en este portaaviones Doris Miller, el famoso cocinero que derribó 2 ceros en Pearl Harbor. Y bueno, pero van a ser choques navales menores y hasta el año 44 no van a volver estas batallas que estábamos acostumbrados en el 42. Entonces vamos a decirlo así, Midway y Guadalcanal. O sea, Midway empate, Guadalcanal empieza ligeramente a ganar. A repuntar la... Ajá. Sí, oye, y a retroceder Japón, porque ya, sí, claro, decirlo, es una batalla, una derrota terrestre. Aquí tiene Japón. Rubén, ahora te voy a hacer es doble pregunta, porque es la misma pregunta, pero para los dos bandos. Destácame un militar, bien sea en tierra o en mar, japonés. Que no, vamos a ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque todos tenemos en la cabeza 1 o 2 nombres, sobre todo de almirantes, pero algún militar japonés que fuese decisivo en un momento dado por su estrategia, por su planteamiento de la batalla. Y que no sea tan conocido, a lo mejor como Yamamoto, por decirlo sí, ya. Yamamoto es el más conocido, claro. Evidentemente. Yo sí tengo que seleccionar, para mí es el mejor, es Yamamoto, el almirante Isoroku Yamamoto, pero bueno, vamos a alguien más desconocido, pues sin duda alguna te digo Kiichiro Higuchi. ¿Por qué? Porque este va en el año, tanto 1942 como 1943, va a distraer a cientos de miles de tropas estadounidenses en Alaska. En la campaña de las Aleutianas, gracias a su planteamiento defensivo, ocupando 3 islas de las Aleutianas, que son Kiska, Agatu y Atu, con 15.000 efectivos, solamente con 15.000 hombres, va a conseguir que en Alaska haya estacionados personal militar, no voy a decir soldados, o sea, no todos eran soldados de infantería, pero un personal militar que empieza desde Montana hasta las islas Aleutianas, añado toda la costa de Canadá, Alaska, los puertos Nome, Fairbanks, etcétera, y todas las islas, casi 500.000 de efectivos. Que bueno, como curiosidad, va a llegar esta campaña primeramente a afectar a MacArthur en las Salomón, que van a priorizar los refuerzos hacia Alaska y se los van a quitar a MacArthur, que no le sienta nada bien. Casi 4/5 de recursos de habituallamientos que tenía también pensado enviarle a MacArthur, se los va a enviar a Alaska también. Incluso va a afectar esta campaña al norte de África, porque la 7ª división motorizada, que iba a ser enviada a Patton, en Túnez, a última hora les dicen que bajen de los camiones y los vehículos y que se vayan a Alaska, que es la que va a reconquistar la isla de Atu a un precio bastante elevado en sangre, por cierto. Que Patton, cuando se enteró, casi no podía matar a nadie porque estaban en Estados Unidos y él en África, pero yo creo que hubiera ahorcado a alguien. ¿Ves? Y es muy curioso. Kiichiro Higuchi hace un planteamiento defensivo. Yo lo considero el Walter Model del ejército japonés. O sea, a Walter Model en el frente del este, que le decían el bombero de Hitler, sí. Pues no sé, le diría el bombero de Hirohito, casi. Porque es esto, y además va a salir más adelante este general,
para el año 45 va a ser el que defienda las Kuriles y contra lo que se piensa va a derrotar a los soviéticos. Contra lo que se piensa, pero eso lo explicaremos cuando lleguemos a esa pregunta. A destacar de este general también, quiero destacar también, ya que estamos, su labor humanitaria, porque en el año 41 estuvo destacado en Manchuria y él, tanto en Manchuria y en la Europa del Este, pivotó entre los dos sitios y, bueno, consiguió facilitar pasaportes a miles de judíos para rescatarlos durante las persecuciones que hubo en los principios de la Operación Barbarroja, todas estas persecuciones que hicieron los alemanes, y Higuchi, pues bueno, salvó a miles de judíos, además de que no se le conoce ningún crimen cometido contra prisioneros de guerra, cosa que raro en un general japonés. Sí, sí. Contra prisioneros aliados americanos o rusos. Fundamentalmente se enfrentó a americanos y rusos. También a los chinos, en menor medida, pero sobre todo americanos y rusos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer la pregunta, pero en el bando estadounidense. Todo el mundo conoce a MacArthur, todo el mundo conoce a Nimitz, pero seguro que hay otro militar, como el caso que nos has puesto japonés, que tuvo un papel relevante y menos conocido. Yo diría Holland Smith. Es el que diría que es el del cuerpo, el de los cuerpos anfibios. ¿Por qué? Porque es el que consigue, sobre todo a raíz de la experiencia en Taragua, el cuerpo de tractores anfibios, consigue aprender y adaptarse a las tácticas defensivas de los japoneses para aproximar a las fuerzas de infantería o de los marines a las playas, pues bueno, para reducir las bajas. Es verdad que tuvo una mala experiencia en Taragua, pero Taragua era un poquito para aprender de cara a futuras operaciones. Ajá. Y es muy curioso que en las siguientes operaciones la mayor parte de las bajas estadounidenses no se van a dar en los desembarcos, sino en el interior de las islas. Y esto podemos quizá decir que es un poquito gracias a Holland Smith. Quizá es que tampoco en los americanos me cuesta porque también tuvieron unas facilidades, a diferencia de los japoneses, que era un ejército mucho más limitado y siempre es más fácil destacar a un militar. Cuando un ejército tiene los medios limitados es cuando con poco material y pocos hombres explotas lo mejor de ti. Claro, los americanos tenían mucho a sus espaldas, tanto en fuerzas, en recursos humanos, industriales como materiales. Entonces, claro, me cuesta un poquito elegir un general americano. Sí, que destaque, ¿no? Para mí el mejor es Nimitz, no MacArthur. MacArthur hay una cosa curiosa que simplemente añadir, que se destaca su papel en la Segunda Guerra Mundial y se lo critica en Corea. Para mí esto es lo contrario. Para mí su mal papel es en la Segunda Guerra Mundial y en Corea hace buen papel, desde mi punto de vista. Sí. Es justo al revés. Para mí el mejor MacArthur es en Corea y el peor es en la Segunda Guerra Mundial, que es donde constantemente se queda estancado, va más lento que Nimitz avanzando desde el Pacífico Central. Y en Corea se le critica, para mí Incheon es una operación espectacular. Incheon hasta que llega a la frontera con el río Yalu es una campaña brillante. Luego se le critica, es que los chinos le hacen retirarse. Cualquiera en su circunstancia le hubiera pasado lo mismo. Da igual que hubiera sido MacArthur, Patton o yo qué sé, o Erich von Manstein, ¿no? Que se le tiene en un altar. No, o sea, no le hubiera pasado igual. En cambio, en el Pacífico sí que es bastante criticable. Podía haber hecho mucho más con los recursos que tenía y la verdad fue un poquito a paso de tortuga. Y yo, si tuviera que destacar otros generales, quizá a un chino, que es Su Lin-yen, en el bando aliado en la Guerra del Pacífico, que es atacando en Birmania por la espalda. Los japoneses consiguió evitar que los japoneses penetraran en la India. Es quizá... ¿Por qué? Porque tenía unos medios más limitados y consiguió explotar más éxitos. Por eso me gusta. Si tengo que, más que seleccionar generales americanos en la Guerra del Pacífico, prefería decir aliados y elegir a chinos, quizá, que no sé, diría Lee Zongren, Sue Yue, el que he dicho, Su Lin-yen, etcétera, etcétera. Pero bueno, más preguntas americanos, es lo que digo. No, pero bien tirado. Bien tirado. La verdad es que, claro, los estadounidenses jugaban con cierta ventaja en ese sentido, ¿no? De material, hombres, y cuando tienes poco material, tienes pocos hombres y tienes pocos medios,
agudizas más el ingenio y ahí es donde verdaderamente Claro. sale a relucir la estrategia de un gran militar. La siguiente pregunta, Rubén, más o menos me la has ido contestando, porque era cuál era la verdadera razón del cambio en la dirección de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, ya has comentado, por ejemplo, la capacidad industrial de Estados Unidos frente a los japoneses en cuanto a poder votar constantemente, ya no solamente portaaviones, sino todo tipo de otros buques de guerra. Pero aparte de eso, la estrategia, por los propios, has mencionado militares japoneses con más ingenio que los estadounidenses, pero fue eso, fue fundamentalmente, ¿no? El volumen de hombres y el volumen de material. Sí, a ver, Estados Unidos lo tenía claro, o sea, su estrategia era llegar al corazón de Japón, es la famosa estrategia del salto de la rana, que se refirió MacArthur, que la aplicó mejor Nimitz, a pesar de que no era el autor de esta estrategia, la aplicó mucho mejor Nimitz. La idea es esa, llegar hasta Japón y bien rendirlo o desembarcar. Claro, que era un proceso muy lento, necesitaron muchos años. Japón con menos medios conquistó esos espacios en 6 meses. Estados Unidos para reconquistarlos y ni siquiera lo reconquistó todo porque necesitó la bomba atómica, necesitó casi 3 años. Hay que decirlo, pero bueno, tenía una estrategia más clara, ellos iban poco a poco. Hay que tener en cuenta una cosa, que a los japoneses o a los alemanes o a los soviéticos les da igual derrochar vidas. Pero claro, es que los estadounidenses o los británicos también, ¿qué pasan? Que tienen soldados y los soldados son votantes y las familias de esos soldados son votantes también. Claro. Si yo le trato mal o se me muere, o sea, el soldado no me vota ni tampoco su familia. En efecto. Es lo que piensa el político. Entonces, claro, todos necesitan más preparaciones artilleras, mucha aviación, más material. Entonces, se lo toman con más calma. Los aliados en Europa lo mismo. En Europa se lo tomaron con mucha calma, que tenían a Stalin desesperado. Pero, ¿por qué no desembarquéis en Francia? No, venga, que vamos en África. Y bueno, y desembarcaron en Marruecos porque Churchill quería en Senegal, por si acaso se presentaba algún alemán por Marruecos, o sea. Ahí cuanto más lejos, mejor. Claro, jugaban intereses políticos, cosa que en el caso de Stalin no había ningún. Eso no era conocido. Y bueno, como tenemos mucha industria, tenemos votando los clase Fletcher, los Liberty, que eso era, bueno, te construían varios al día de Liberty, que es una cosa increíble a nivel industrial, es sorprendente. Y luego sí que Estados Unidos aplica, la gente lo conoce menos, que es el tema de hundir la economía enemiga. Que empezaron el Seal and Service, que es esta campaña de los submarina, que realmente imitaba la misma que tenía Dönitz en el Atlántico. Los submarinos alemanes intentaron hundir el tráfico mercante británico. Los americanos lo consiguieron esto en el Pacífico. Curiosamente, lo que fracasaron los alemanes en el Atlántico, los americanos lo consiguieron en el Pacífico, ya sobre todo ya a finales del 44, principios del 45, la economía japonesa estaba al borde del colapso, hundiendo todos sobre todo buques mercantes. Que contra lo que se piensa, esto lo voy a aclarar, no sé por qué no consideraron los americanos prioritarios hundir a los petroleros hasta finales del 44. Digo, a ver, pero si Japón nos ha hecho la guerra por el petróleo, ¿cómo no consideráis prioritario hundir a los petroleros? Entonces ellos hicieron una lista de barcos que ponía portaaviones, acorazados, cruceros, mercantes, destructores y el último de todos los petroleros. Digo, bravo, a quien lo hizo, bravo. Fíjate qué paradoja que Japón terminó la guerra con más petroleros de los que empezó. Fíjate qué paradoja. Construyó más petroleros de los que lo hundieron. Bueno, el único barco que tenían más de ese tipo que los que empezaron. Oye, Rubén, has mencionado varias veces a China. Yo creo que China tiene un papel muy poco conocido, ¿no? en esta fase de la guerra. ¿Cómo afectaron las campañas militares chinas al debilitamiento de las fuerzas japonesas en el Pacífico? ¿Qué papel tuvo? Fue el aspecto más decisivo de todos, eso sin duda.
Mira, si excluimos a la Marina Imperial Japonesa, que obviamente su teatro principal es el Pacífico, para el ejército japonés era un teatro secundario, el Pacífico, donde tenía desplegada la mayor parte de las divisiones el ejército japonés en China. De hecho, China va a consumir, dependiendo del momento cronológico, entre un 60 un 70% de las tropas que hay desplegadas a nivel global. Las tropas japonesas a nivel global, en un 60-70% van a estar siempre en China. Es un teatro que consume unos recursos inmensos, logísticos, a nivel de vehículos, de animales de carga, porque también el ejército japonés en muchos aspectos, al igual que el alemán, era hipomóvil, hay que decirlo también, aunque también tenía sus grandes unidades motorizadas, pero sobre todo en China más de la mitad eran unidades hipomóviles, igual que la Wehrmacht, y bueno, pero prácticamente estaba todo concentrado en este teatro de operaciones. Y cuando digo Japón, digo también los socios de Japón, que tenía sus socios en Asia, tenía estados títeres, que podía ver estos estados títeres, el más conocido es el Manchukuo, pero bueno, había otros. Estaba la China, había una China con un gobierno fascista liderado por Wang Jingwei, que bueno, que si hubiera conseguido doblegar al Kuomintang y a los comunistas, que era contra los que luchaba Japón, todas estas tropas chinas podía haberlas empleado en el Pacífico y no pudo. Hubo tropas aliadas de Japón en el Pacífico a menor medida, pero pocas. Estaba Tailandia, que era un socio, este sí que era un aliado del eje, no era un estado títere, contra lo que se piensa, era un aliado, como lo podía ser Italia o Rumanía. Más de la mitad de sus divisiones estaban en la frontera con la provincia china del Yunnan. Hablamos que básicamente es una locura lo que tiene Japón ahí. Y es que es verdad, los chinos movilizaron a millones de hombres. Hubo un momento en el 44, había casi 10 millones de chinos movilizados. Eran mucho más débiles, es verdad, pero Japón tenía que tener millones de tropas en China. Claro. Y bueno, aparte ves el tipo de batalla que se da en China, o sea, es que vemos pues 200.000 contra 75.000, en algunas batallas 300.000 contra 100.000, pero luego ves, luego habla uno, ¡guau, Iwo Jima, qué gran batalla! ¡Guau! Que tienen 26.000 efectivos ahí, que esto en el teatro chino, una batalla, esto equivale a 5 batallas en el teatro chino. Estos son 4 gatos los que hay ahí, son 4 desgraciados, o yo qué sé, o Saipan, ¡guau! Nos pone Hollywood, qué grandiosa batalla, pero si esto es de risa. O sea, esto con el tipo de batallas que se están dando en el continente asiático, esto nada, es calderilla. Claro. Entonces Estados Unidos es paradójico. Estados Unidos tiene 2 teatros de operaciones, el europeo y el Pacífico, y en ambos, por sus enemigos, está considerado secundario. Porque los alemanes, su enemigo prioritario es la Unión Soviética, tienen el 60-70% de los efectivos en el frente oriental y el resto, los secundarios contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Y en el Pacífico exactamente igual. Es una paradoja muy curiosa. O sea, Estados Unidos se peleó en la Segunda Guerra Mundial contra enemigos que lo consideraban secundario. Curiosamente. Pero qué bien lo han vendido luego, ¿eh? Sí, qué bien lo han vendido Hollywood. Lo ha vendido magníficamente. Al final la idea no es esta que nos estás contando tú, que es la real. Oye, y al igual que hemos conocido con el paso de los años, bueno, pues que dentro de la Unión Soviética pues hubo un reconocimiento a todo el movimiento liberador, al ejército rojo. ¿Pasó lo mismo con China o al tener una situación política tan convulsa no se ha dado ese relieve, tanto a nivel cultura popular y a nivel historiografía? No, aunque hay que decir que China podemos considerarlo un ganador de la guerra en el hecho de que pasa a formar parte de las grandes potencias con capacidad de decisión. De hecho, todavía no se ha terminado la guerra y se está fundando la ONU. Se funda la ONU antes de acabar la guerra. Y el primer signatario es China. ¿Por qué? Porque es el primer país agredido por una potencia del eje. Le dan ese honor. Ajá. Fíjate, los primeros países en firmar son China, Etiopía y Polonia.
Fíjate qué cosa ¿no? más curiosa. Sí, pero que tienen un punto en común las tres. O sea, a unos les atacó Alemania, que es Polonia, Etiopía, con el caso de los italianos, y en el caso de China. O sea, es Sí, curioso, sí. pero tiene un hilo conductor. Pero es que China se le otorga capacidad de veto. Cuando se hacen las conferencias, las grandes conferencias, hay un error que la gente comete porque hay dos conferencias, una es el Cairo y otra es Teherán. Sí. Realmente es la misma conferencia, pero hay un problema. La Unión Soviética no estaba en guerra contra Japón en ese momento. Entonces se celebró el Cairo y justo después de concluir el Cairo, que se reunieron Chiang Kai-shek, Churchill y Roosevelt, tomaron un avión y se fueron a Teherán. Pero al día siguiente de terminar el Cairo. Ajá. Y entonces siguió ahí la conferencia porque Stalin no podía reunirse con Chiang Kai-shek por una cuestión que se podía arriesgar a una guerra con Japón en ese momento. Pero claro, Chiang Kai-shek habló con Stalin a través de Roosevelt y Churchill. Le dijo, oh, tengo estas inquietudes, trasládaselas. Y bueno, también tendrían las embajadas, harían su trabajo. También, pero realmente es la misma conferencia y es un reparto del mundo entre estos cuatro personajes y China sale más beneficiada, por ejemplo, que Reino Unido. O sea, la conferencia del Cairo es una derrota y Teherán también es una derrota para el Imperio Británico porque queda como un segundón ahí Churchill. Exige Roosevelt, consigue de Chiang Kai-shek que Gran Bretaña le devuelva todas las concesiones que tiene en China, exceptuando Hong Kong, que caducaba en 1997, me parece que caducaba, que es cuando se retiró, el año que se retiró Gran Bretaña de ahí, pero todas las otras concesiones que tenía le obliga a Gran Bretaña a devolvérselas, otras cuestiones como extraterritorialidad, etcétera, beneficios comerciales, todo eso, o sea, sale vapuleado Churchill de ahí. Entonces, China es una nación realmente de las grandes vencedoras. En la época se le conocía como el cuarto aliado. Ajá. The Fourth Ally, le llamaban, o sea, Sí, sí. Francia ya ni te cuento. Francia, si Bueno. ya Gran Bretaña queda en un segundo, Francia queda el tercero, el cuarto, el quinto, o vete tú a saber dónde. O sea, de hecho, no tiene ni siquiera derecho a veto. Cuando se crea la ONU, ni siquiera le dan derecho a veto a Francia. No se lo conceden hasta el año 1949. Que pide, por favor, oye, que estoy aquí, déjame algo. Levanta la mano, ¿no? Sí, a Francia se le ninguneó. Bueno, pues desde casi. Bueno, merecidamente, porque con el papel tan pésimo que hizo. O sea... No, bueno, y si los estadounidenses al final deciden ir a París, pues por el martillo pilón de Gaulle, porque ellos es lo que quieren ir directamente a la frontera alemana, pero ahí estuvo el señor de Gaulle bastante pesadito, para fortuna de su país. Rubén, creo que han salido los nombres ya de Iwo Jima y Okinawa, y que son consideradas como las batallas definitivas, ¿no?, de la guerra. ¿Estás de acuerdo o hay alguna otra que verdaderamente fue la que desequilibró el peso de la contienda? A ver, no hay ninguna batalla que desequilibre, realmente son sucesiones de batallas. Es que es complicado hablar de batallas decisivas. En el Pacífico, también en Europa, desde hace mucho tiempo lo estamos viendo también que realmente son un encadenamiento de sucesos. Es difícil establecer, por ejemplo, Europa, Stalingrado, Kursk, sí, Stalingrado es verdad, es un punto de inflexión, luego viene Kursk, hay gente que dice que es una suma de ambas, aquí también es una suma de muchas batallas. A ver, quizá nos hemos adelantado un poco yendo a Iwo Jima y Okinawa porque quiero reseñar un poco el año 1944. Ahí me lo habías dicho, sí señor, sí. El año 1944, antes de saltar al 45, es muy decisivo en el aspecto de que Japón hace el mayor esfuerzo militar de toda la contienda. Es cuando ya toda su industria está a full, antes de que empiecen a machacarla los aliados y empiece a hacer daño el bloqueo naval de los submarinos. O sea, lo máximo que lo han tenido a pleno rendimiento es a principios del 1944, con lo cual salen miles de tanques, miles de piezas de artillería de las fábricas, camiones, equipación, aviación. También es el año que reúne la flota japonesa, otra vez se reúne con grandes portaaviones que va a librar la batalla del mar de Filipinas.
Pero ¿por qué es importante el 44? Porque tienen lugar 3 acontecimientos importantes en el Pacífico. Vamos al más conocido, al de Hollywood, al de las Marianas, ¿no? Hemos visto algunas películas, alguna malísima como Wind Talkers con Nicolas Cage. Pero bueno, tenemos la campaña de las Marianas, que es una batalla defensiva realmente y es la única batalla defensiva importante. Luego está Peleliu, pero Peleliu no tuvo ni... Se lo podían haber ahorrado, la verdad, no tuvo ninguna importancia estratégica, la verdad, en el Pacífico en ese momento. Pero bueno, cito las Marianas. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente se vuelven a ver cara a cara las flotas de Estados Unidos y Japón. Nuevamente sale derrotada la flota japonesa, además de una manera decisiva, pierden 3 portaaviones, los americanos no tienen bajas, o sea, es un desastre monumental y bueno, pierde aquí ya definitivamente, no tiene nada que hacer Japón a nivel naval, o sea, ya llega de una manera que no tienen nada que hacer. De hecho, luego estará la batalla del Golfo de Leyte, pero bueno, van un poco a sacrificar la flota a lo loco, ¿no? A ver si hay la potra. La desesperada. A la desesperada, pero bueno, Mar de Filipinas para mí es más decisiva en el aspecto que ahí ya se dan cuenta que a nivel marítimo ya no hay nada que hacer. Y es el mayor esfuerzo que hacen ahí. Los americanos es verdad que es sangrienta, las 3 batallas que hay, que son Saipan y Guam, son las 2 más sangrientas. Ahí está también Tinian, pero bueno, Tinian la verdad la conquistan con bastante facilidad, que es donde usan el napalm por primera vez. Y esta quizás es importante porque acelera la caída del dictador Hideki Tojo, que era el que estaba en Japón. Y ya van a entrar gabinetes más moderados. Con lo cual va a ser importante en ese aspecto que ya no son tan radicales los militares que entran, sino que, bueno, no van a estar abiertos a la capitulación, obviamente, pero bueno... ya eran conscientes, podemos ¿no? Pensar, de cara al futuro lo podemos pensar. Ya eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Entra Koiso Kuniaki como primer ministro. Luego vendrá Suzuki, que va a ser el que firme la paz en el 45, pero bueno, es adelantarnos. Pero bueno, ya no, por lo menos no está el sector más radicalista, quizá era el sector más pro-alemán. Y bueno, esto es importante. Pero bueno, nos lo ha vendido Hollywood esta campaña de las Marianas como que es lo más importante que sucede. Pues no, hay otras 2 campañas. Y estas sí que se van a lanzar, va a ser ofensivas. O sea, Japón va a estar a la ofensiva. ¿Por qué? Porque todo este esfuerzo bélico industrial, Japón lo va a enfocar a China. A China y a la India. Y es muy curioso. Aquí se lanzan 2 operaciones. Hay una que es Ichigo, que es contra China, que es también una ofensiva a la desesperada para ver si consiguen doblegar al ejército chino. Y otra que es contra Gran Bretaña, que es contra la India, que es la operación Hugo, más conocidas como batallas de Imphal y Kohima, que va a ser una invasión de la India con apoyo del ejército nacionalista de Chandra Bose, que, ojo, que es un señor ejército, son 80.000 indios, o sea, no es un ejército, no sé, de un regimiento de voluntarios, no, son 4 divisiones, o sea, casi 4 divisiones. Y bueno, Japón aquí hace un cálculo y dicen, vamos a hacer estas 2 ofensivas simultáneas y sacamos a China y a Gran Bretaña de la contienda. Entonces, con un 50% de efectivos atacamos a los chinos y con el otro 50% esta gran ofensiva contra los británicos. Pero claro, los japoneses llegan a la conclusión, a ver, los británicos los hemos derrotado siempre, o sea, son unos inútiles. Esto lo derrotamos fáciles. Mejor 80% contra los chinos, que son más peligrosos, y el 20% contra los británicos, que claro, esto no lo verás en la historiografía inglesa nunca. Esto no te lo van a Nunca, claro. O sea, que quienes consideren tan patéticos los japoneses y encima con los chinos, o sea, esto no te lo va a contar la historiografía. Nadie. De hecho, tiene Max Hastings un libro que habla de la operación Ichigo y Hugo y mete unas manipulaciones que dices, qué vergüenza es esta. Bueno, eso lo obvia. Eso lo obvia. Y aparte estas conversaciones
están además traducidas al inglés. O sea, que estaba el Estado Mayor que era en el sudeste asiático, que era de Ren Yamaguchi, el general Ren Yamaguchi, cuando están discutiendo, porque él, claro, él pide más tropas para los británicos, que le están quitando muchas, y se queja. No, es que están dando más importancia a los chinos, ¿cómo no les van a dar si son los que más han derrotado a los japoneses en tierra? A nivel terrestre, quien más derrota a los japoneses, ya por lo menos hasta el año 45, que los americanos también les derrotan, pero hasta esa fecha son los chinos. O sea, los británicos no han derrotado jamás. Han sido derrotados siempre ellos. Hasta el año 44, todos los enfrentamientos que han tenido los británicos contra los japoneses han sido derrotas. O sea, derrotas, una tras otra. O sea, ni una victoria. Entonces dicen, pues bueno, si estos son patéticos. Bueno. ¿Para qué vamos a dedicar? ¿Para qué vamos a dedicar tantas tropas cuando las necesitamos contra los chinos? Entonces se lanzan estas ofensivas. Pues bueno, en estas ofensivas Japón va a lanzar 600.000 hombres. O sea, 600.000 hombres contra casi 3,5 millones, 4 millones de chinos. Esta batalla, Ichigo, va a ser la batalla más grande de toda la historia de Asia. Ni antes ni después ha habido una batalla tan grande como esta. Abarca un tamaño que tiene, pues, para que se haga la gente una idea, unas 4 veces y media la península ibérica. O sea, hablamos de unas latitudes gigantescas, que es desde el corazón de China hasta la frontera con Vietnam, prácticamente. Hablamos que tiene brigadas de carros, o sea, Japón nunca había creado una brigada a nivel acorazada, y no la despliega contra los americanos, la despliega contra los chinos. Todo la crème de la crème la traslada a la operación Ichigo y es una batalla gigantesca. Con ambos bandos probablemente tengamos casi 500.000 de muertos, ambos bandos, sin contar civiles, a nivel de destrucción. Es una batalla salvaje, completamente. Japón hace una cosa muy curiosa que consigue. La batalla dura 8 meses, ojo, dura 8 meses. Consigue los objetivos estratégicos, que es unir el centro de China con Vietnam. Y entonces todo el imperio japonés queda unido a nivel terrestre. Desde las tierras de Siberia en Manchuria hasta Singapur, queda todo unido. Pero no logra esa victoria decisiva contra el ejército chino. Al ejército chino le provoca una derrota tremenda, o sea, pero no decisiva. O sea, no consigue para que diga China tengo que firmar la paz, ni mucho menos. Y curiosamente comete un error, que es haber dejado un 20% contra los británicos, porque es insuficiente. Y así como está a punto de conquistar tanto Impal como Kohima, fracasa por la mínima. Si hubiera llevado unas cuantas tropas más, hubiera infligido una nueva derrota probablemente a los británicos, y no la consigue. También ya los británicos tenían mucho más material, mucho más apoyo, habían trasladado tropas coloniales de África. Y luego una cosa que nunca se dice, que es que el frente de Birmania estaba sostenido también por chinos. En la provincia del Yunnan, todo lo que es la frontera oriental con Birmania, eso hace frontera con China y el resto con la India. Entonces Japón tenía que tener unos recursos tremendos desplegados ahí siempre, con lo cual nunca se podía enfocar 100% en atacar la India. Si no hubieran estas tropas chinas, yo siempre digo, Japón hubiera llegado por lo menos a Calcuta seguro. Conquistar la India entera no lo sé, pero por lo menos Calcuta hubiera caído y les hubiera provocado una crisis estratégica a los aliados de primer orden. Sí. De hecho, Roosevelt siempre alaba a China diciendo, gracias a este esfuerzo que hicieron los chinos en Birmania, que trasladaron a sus mejores divisiones, la 200 motorizada, que era la mejor que tenía el Kuomintang, la llevó a Birmania para evitar que la India cayese en manos de los japoneses. O sea, no las llevó contra los territorios que les amenazaba Japón, porque sabía que si caía la India, la causa aliada quedaba comprometida. Entonces, Roosevelt siempre agradece en un discurso que gracias a Chiang Kai-shek los japoneses no llegaron a la India, con lo cual hubiera provocado una crisis tremenda a nivel estratégico a los aliados. Y bueno, esto es lo que quería dejar caer.
que donde hacen el mayor esfuerzo en el año 1944 no es defendiendo las Marianas, como nos ha vendido Hollywood, que eran unas guarniciones de pringaos, o sea, de auténticos pringaos lo que tenía ahí. Fíjate todo, que todo el grosso estaba luchando con los chinos. Lo mejor estaba en China. También en Birmania llevaron tropas de calidad, no tantas, pero sobre todo era en China, y donde la mayor parte de soldados japoneses van a morir ese año 1944, y a lo largo de toda la guerra va a ser en el frente chino. Ahí es donde se desangran los soldados japoneses, en China, no en el Pacífico. Pues eso, evidente, lo que has dicho tú, eso no sale en muchos libros de historia. O sea, no, y sobre todo el papel de los británicos. Eso sí que no lo van a ocultar totalmente. Muy, muy, muy interesante, Rubén. Oye, háblanos de que no ha salido todavía la operación Downfall. Vale, la operación Downfall, pues siguiendo la anterior pregunta que habías hecho de Iwo Jima y Okinawa. Downfall, a ver, es un producto de Iwo Jima y Okinawa. Aquí hay una cosa que es bastante curiosa. Estados Unidos es curiosamente, a medida que tiene más tropas, más recursos, a medida que va ganando la guerra, curiosamente va sufriendo más bajas. O sea, porque si vamos desde Tarawa y vamos subiendo el nivel de las islas, tenemos Peleliu, tenemos los desembarcos que hay en Luzón, en Filipinas, etcétera, cada vez va sufriendo más bajas. Iwo Jima tiene casi 7.000 muertos, Estados Unidos, 20.000 heridos, es una barbaridad para conquistar ese trozo de roca volcánica. Y luego tenemos Okinawa. Okinawa llegan a tener 100.000 bajas los estadounidenses, contando a las bajas psicológicas que por primera vez en la historia del ejército estadounidense se cuentan como tal, como oficiales, las bajas psicológicas, porque llega un momento que los soldados enloquecen en Okinawa. Entonces Japón, a medida que va perdiendo la guerra, va mejorando su sistema defensivo porque va provocando más bajas a los estadounidenses. Es una cosa sorprendente, o sea, que ya la última batalla que libran a nivel terrestre contra los japoneses, Estados Unidos sufra 100.000 bajas, es algo inasumible. Total. O sea, la única batalla que sufre 100.000 bajas de toda la guerra son las Ardenas. Son las Ardenas y Okinawa. Son las dos únicas batallas que sufren esta enorme cantidad de bajas. Y en las dos, curiosamente, casi al final. En las dos, una cosa bastante curiosa. Y Downfall, pues bueno, Downfall está muy relacionado porque Downfall siempre tenía Estados Unidos pensado que iba a desembarcar en Japón. Es mucho antes a Iwo Jima y Okinawa. Pero Iwo Jima y Okinawa quizá es lo que evita Downfall. Y es lo que he evitado de Downfall porque es lo que va a llevar a Truman a llegar a la conclusión de que van a tener que arrojar bombas atómicas a ver si así doblegan a Japón. Porque ellos hacen un cálculo y Estados Unidos, bueno, ellos llegan a la conclusión de que un desembarco en Japón va a costar a toda la coalición, a los occidentales, 1,5 millones de bajas, de las cuales 250, 300.000 van a ser muertos. Y eso es lo que decía antes. Para el votante estadounidense o británico, pues, ¿cómo le explicas esto? ¿Cómo vas a justificar? Vótame luego y no la oposición. Ahí está el problema. Y por eso digo, Downfall es una operación que iba previstas contra dos islas, que es Honshu, que es la principal, y Kyushu, que está más al sur. El esfuerzo principal iba a ir contra Honshu, obviamente. Una de las posibles zonas de desembarco era cerca del puerto de Yokohama, no obviamente en la bahía de Tokio, porque iba a ser un suicidio. Y de ahí, pues bueno, esas zonas son más llanas en Japón y permitía la maniobra al ejército estadounidense. El problema es luego, vale, una vez ocupas la zona de Kanto, Tokio y todo eso, el resto es todo montaña. Ponte a conquistar montaña en Japón. Claro. O sea, hubiera sido complicado. Lo hubieran hecho, hubieran acabado conquistando Japón, obviamente, pero el precio... El coste iba a ser... El precio, yo te digo que el Partido Demócrata las siguientes elecciones no las gana. Lo que decíamos antes, en el caso de los aliados, pues el concepto político
y las consecuencias a nivel de elecciones, pues lo tenían muy, muy presente, cosa que no sucede ni en Japón ni con la Unión Soviética. Claro, claro. Rubén, otro tema que yo no sé si está dentro del campo de la leyenda o realmente fue así, es el papel de los kamikazes. Hay opiniones para todo. A ver, una cosa es segura, los kamikazes, si nos vamos, por ejemplo, a la batalla de Okinawa, provocan más bajas en portaaviones que en ningún momento de la contienda. Entonces hay opciones un poco encontradas ahí. Hay expertos que dicen que si hubieran utilizado bombas convencionales, pues hubieran hecho muchísimo más daño. Otros que no. A ver, yo soy partidario, las cifras hablan. O sea, Okinawa es el momento que más bajas sufren portaaviones y todas a manos de los kamikaze. Cuando digo bajas no quiero decir portaaviones hundidos. A ver, a lo largo de toda la guerra, portaaviones que dejan fuera de combate para siempre, ya sean hundidos o con unos daños que no puedan seguir combatiendo nunca jamás, son 5. Son 5 portaaviones. Creo que es el Liscome, creo que era el Liscome Bay, que es el primero que hunden en la batalla del Golfo de Leyte. Luego hay otro portaaviones más, que ahora no recuerdo cuál es. El Bismarck sí, que lo hunden en Iwo Jima. Y luego dejan 2 fuera de combate, que son el Franklin y el Bunker Hill, que son irreparables. Al final los tienen que desguazar porque son irreparables. O sea, fuera de combate para siempre, que ya no pueda navegar nunca, nunca más, un total de 5 portaaviones. Los vamos a decir destruidos. El resto ahí dejan fuera de combate para ir a reparación casi entre un 30 y 40, ya sea daños graves o ligeros. Con lo cual, es una cifra a tener en cuenta, que te dejen, pues sí, 30, 40 portaaviones cuando Estados Unidos tenía un centenar en ese momento, en una sola, casi en una sola batalla, pues oye, es una cifra a tener en cuenta. Quizá en la operación Downfall se hubiera dado el caso que se hubieran quedado sin portaaviones operativos. Yeah. No digo hundidos, pero en reparaciones se hubieran quedado sin portaaviones operativos los estadounidenses, porque allí hubieran utilizado a kamikazes de una manera mucho más salvaje, o sea, más bestia. Sí. Entonces, pues yo creo que sí, es una estrategia a tener en cuenta por muchas contramedidas que usaran de escoltas, de muchas mayores escoltas de cazas, muchas pantallas de fuego antiaéreo. Al final pasaba. Al final, si tú empiezas a lanzar cientos de aviones, acaban pasando muchos. Alguno cuela, claro, alguno entra. Y el que entra te la lía. Sí, el que entra es que te la lía. Claro. Sí, porque ahí al fin y al cabo son bombas teledirigidas, o sea, no. Claro. Ahí no hay que apuntar. No hay que apuntar, bueno, tienes que apuntar para estrellarte, Sí, pero que es más fácil que con una bomba. Claro, pero los cálculos son mínimos con respecto a lanzar una bomba. Hablando de bombas, bueno, este era el momento de hablar de Hiroshima y Nagasaki, pero bueno, ya nos has contado, por qué se decidieron a lanzar las bombas, teniendo en cuenta cómo iba ya la guerra. Y estaba claro que el coste de vidas humanas por parte de los estadounidenses, en este caso, pues se redujo una barbaridad. Se las volcaron todas al enemigo. Sí. A ver, no era el bombardeo más mortífero que hicieron. El más mortífero, curiosamente, es el bombardeo de Tokio, que murieron más de 200.000 personas. O sea, fue de todos los bombardeos aéreos de la historia, tiene el récord, el de Tokio. Hasta la fecha no ha habido otro más mortífero en toda la historia. Ese fue prolongado en el tiempo, ¿no? ¿O fue también en un...? Fue prolongado, pero la mayoría de víctimas fueron la misma noche. Ah, vale. La inmensa mayoría de víctimas, que fue la noche, fue en marzo, no recuerdo el día, no recuerdo qué día era, 20 algo de marzo, es que no recuerdo. Pero bueno, y fue la misma noche y por lo menos esa noche ya 150.000 personas murieron. Luego hubo otros bombardeos que fueron sumando y sí, probablemente la cifra, seguro 200.000 seguro, pero fueron muchísimas más. Luego, aparte, Tokio son casas de madera, quitando la zona más céntrica industrial, el resto eran casas de madera, que eso ardía, fue terrible.
En Hiroshima fueron unas 170.000 víctimas, en Nagasaki menos, en Nagasaki fueron de 70 a 90.000, y luego hay otro bombardeo que no fue en Asia también, pero no fue en Japón, que fue el de Wuhan, la ciudad china de Wuhan, donde la pandemia, vamos, Sí, donde sí, sí. empezó la pandemia, que los continuos bombardeos a los que estuvo sometido por la aviación estadounidense dejaron unas 90.000 víctimas, o sea, casi 3 veces Dresden, y es un bombardeo muy poco conocido, que fue a finales del año 44. Y bueno, ¿qué impacto tuvieron? Pues sí, la verdad fue la causa fundamental por la que se rindió Japón, las bombas atómicas. Este sería el principal impacto. Luego podemos debatir por qué las tiraron. ¿Por qué las tiraron? Pues sí, pues obviamente para ahorrarse vidas. También desde mi punto de vista para decir a la Unión Soviética, mira qué cosita tenemos. Y para mí, pero para mí hay otro aspecto fundamental que es el que nadie cae nunca, pero para mí es el más importante, que es decir, oye, ya que tenemos este arma, que vea el resto del mundo lo que es capaz de hacer este arma. Tenemos que hacer una demostración. No podemos fabricar esto y tirarlo en medio del mar. Decía, oh, mira qué bonito este hongo. No, que vean los efectos, claro. Y los efectos terroríficos que haga, ya que lo has construido. O sea, yo creo que ese es el principal aspecto, que le iban a tirar sí o sí. Quitando el tema de evitarse la operación Downfall y el tema de lanzar un aviso a la Unión Soviética, el principal es este. Hemos creado esto, hay que utilizarlo y es que así la historia nos lo demuestra. Cada vez que el ser humano crea un arma terrible, tiene que usarla. Ya claro. Sea la ametralladora, el gas en la Primera Guerra Mundial, el lanzallamas... O sea, el avión, los ataques aéreos, el submarino. Oye, pues mira. Oye, Rubén, y una vez, lo hemos dicho, ¿no? Una vez que se lanzan las 2 bombas atómicas, evidentemente eso ya fue el colapso total, hay cambios de gobierno, la decisión se toma en pocos días, el hecho de rendirse, y hay un momento... Hago una corrección, no hay cambio de gobierno, ¿eh? Sigue siendo Suzuki. Pero no hay, en el gabinete no hay movimientos. Hay movimientos ya en favor de la paz, pero no hay un cambio de gobierno. Vale, okay. No hay un cambio. Ok. Y hay un momento ahí bastante curioso, ¿no? Que es, claro, para los japoneses el emperador era como un dios más, ¿no? O sea, era alguien que sí, que sabían que existía, pero apenas tenían referencias de él, y de pronto el emperador se dirige al pueblo a través de una locución radiofónica, ¿no? Que era la primera vez que los japoneses escuchaban la voz del emperador. Sí. Es curioso porque Hirohito estaba en contra de la guerra. O sea, él siempre estuvo en contra de ir a la guerra contra quien fuese. No le gustaba. Lo único que realmente era un pelele. Era un títere de los diferentes gobiernos militares. Pero él no. De hecho, su dinastía, todos los emperadores normalmente a su era, a su reinado le dan un nombre, y era la era Showa, que es de la gran paz. O sea, y tuvo de todo menos paz. O sea, el nombre no estuvo muy bien elegido. No estuvo muy bien cogido, ¿verdad? Tuvo de todo menos paz. De hecho, es la etapa con menos paz de toda la historia de Japón, curiosamente. O sea, es una cosa bastante curiosa, pero no, él no estaba... Pues como los monarcas de la época. Esto pasa también en los demás países. En Italia pasa lo mismo. Mussolini quería la guerra y Víctor Manuel III no la quería. En Rumanía, Antonescu quería la guerra y Miguel I no la quería. Es curioso, donde había monarquías, los reyes no querían la guerra, pero los gobiernos sí que la querían. Y en Japón pues pasó exactamente lo mismo. En Tailandia, por ejemplo, estaba el rey Rama VIII, pero el dictador que había allí, que era Pibun Songkran, quería la guerra también. O sea, esto es muy curioso. No sé, da también para un debate por qué los reyes no querían la guerra y los primeros ministros o los presidentes sí la querían. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Pero claro, y este es al final ya... Hirohito es el que da un golpe en la mesa. Ya cuando tienen una reunión... La tienen en la última reunión el día 8 de agosto, o sea, todavía no ha caído la bomba atómica en Nagasaki, todavía la Unión Soviética no ha atacado Manchuria, y ya lo que dice
Aquí tenemos, lo deja caer porque realmente no se dirigía nunca directamente, según la costumbre regia de ahí, de Japón, no se dirigía directamente a sus súbditos, en ese momento a sus generales, pero que deja caer que hay que poner fin a esto ya y que empezaba, con otras palabras se lo dice, pero que empezaos a poneros las pilas porque esto hay que pararlo. Y esto tiene lugar el 8 de agosto. ¿Por qué el 8 de agosto? Porque el 8 de agosto ya por fin se enteran los japoneses que ha caído una bomba atómica. La bomba atómica cae el día 6. Pero todavía ellos creen que han tenido un bombardeo convencional muy bestia en Hiroshima, pero que han tenido un bombardeo convencional. ¿Qué pasa? Japón, contra lo que se piensa, estaba desarrollando el arma atómica. Ojo, ¿sí? estaba desarrollando. Hay trabajos muy buenos del Instituto de Física de Tokio, y ya es cuando se trasladan estos expertos a la zona, que dicen, han conseguido la bomba atómica. Se nos han adelantado, que ya lo sospechaban, que estarían muy adelantados los americanos, lo sospechaban, se nos ha adelantado y esto nos han lanzado una bomba nuclear. O sea, los mismos en el Estado Mayor sabían lo que era una bomba atómica en ese momento. Aunque no hubieran visto ninguna nunca, el concepto lo conocían, de este arma que alguien la acabaría construyendo un día y la acabaría detonando. Y ya llegan a la conclusión. Y entonces esa reunión del 8 de agosto ya dicen que tiene una bomba atómica. Entonces ahí ya empieza a acelerarse todo para que se rindan. Encima, unas horas después, de la noche del 8 al 9 de agosto, tiene lugar otro acontecimiento que es una bofetada en la cara, que es la invasión soviética. La Unión Soviética declara la guerra a Japón. Entonces, claro, hay otra reunión de urgencia y mientras tiene esa reunión de urgencia para gestionar lo que está pasando con la Unión Soviética, encima les llega una noticia horas después de que ha caído una segunda bomba atómica en Nagasaki. O sea, ya dicen, ya, esto es imposible. O sea, una cadena de esto solo le falta que venga Godzilla ya directamente, que resucite Godzilla y ya no lo aniquile. Ya. O sea, ya para variar, o sea, porque ya aquí no hay nada que hacer. Y sí, al final ya Hirohito ahí graba en una cinta, graba una locución que la graba el 15, perdón, la graba el día 14 y se emite el 15. Pero es que aún así, la noche del 14 al 15 hay un golpe de Estado que para intentar secuestrar la cinta, intentar secuestrar al emperador y continuar la guerra. Hasta las últimas consecuencias, diciendo que tenemos que hacernos un harakiri todos. Pero bueno, ¿estáis locos o qué? Evidentemente el golpe de Estado no triunfa, nadie quería ya, ni los más radicales querían continuar con esa locura, salvo 4 zumbaos, 4 auténticos zumbaos, o sea, no querían continuar con eso y nada, al final se emite esta locución radiofónica, que es la primera vez que escuchan la voz de su emperador, que se dirige a su pueblo. Y bueno, que habla de la paz, se refiere a la mención al arma nuclear, en esa mención. No sé si alguna vez alguien que nos escucha la ha leído al completo. Yo la tengo aquí en un libro al completo, todo el discurso. Y bueno, la guerra aún así no termina hasta el 2 de septiembre. ¿eh? La guerra continúa hasta el 2 de septiembre que se firma la paz. Y bueno, hay sobre todo combates, sobre todo contra los soviéticos, básicamente, que no sé si puedo comentar algo de... Sí, por supuesto. Vale, pues de hecho creo que tenías alguna pregunta, ¿no? Sobre la... Sí, pero como me has comentado antes que el papel de los soviéticos fue en el 39 y en el 45, poco papel en realidad tenían, porque esto se aprovechaba. Sí, el papel de los soviéticos fue el 39, que el 16 de septiembre del 39 hacen un armisticio con los japoneses y al día siguiente atacan Polonia, los soviéticos, el 17. Una cosa muy curiosa, ¿no? Para no tener dos guerras en dos frentes. Sí, para no tener dos por cada uno. La guerra del Khalkhin Gol, que además es una victoria de Zhukov, es la primera victoria militar de Zhukov, y luego ya la operación Tormenta de Agosto, que dura del 9 de agosto hasta el 2 de septiembre del 45. O sea, son 3 semanas y media, más o menos, de guerra. En Manchuria sí que los japoneses se defienden, pero bueno, los barren de Manchuria. Sí. Estaban muy debilitados, habían sacado a la mayor parte de las divisiones de ahí a otros frentes, muchas estaban en China, una de estas había sido aniquilada en Okinawa, una de estas divisiones,
había sido aniquilada, con lo cual los soviéticos encuentran pues un ejército del Kwantung muy debilitado, con armas muy anticuadas, y bueno, y el ejército del Manchukuo, que sí eran 300.000 hombres, pero bueno, eran 300.000 hombres que hicieron poco. La Marina Manchú sí que hizo, fíjate, en el río Amur, la Marina Manchú tuvo un combate contra las cañoneras soviéticas y las derrotó, curiosamente. Luego al final se rindieron, pero bueno, muy tarde, pero heroico. Pero lo hicieron. Pues bueno, los soviéticos llegan hasta la muralla china, hasta el norte, hasta la frontera. De hecho, enlazan con las tropas del Kuomintang, enlazan con el ejército del general Hu Zuoyi, que venía desde el desierto del Gobi. Se estrechan ahí la mano, que por cierto, en el desierto del Gobi se encuentran con unos marineros estadounidenses que estaban en una misión de comandos y se encuentran. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿No? Se encuentran con los soviéticos. ¿Qué hacéis aquí con unos marineros? De hecho, hay una película estadounidense de eso, de esos marineros que estaban en la zona del Gobi, en la Mongolia. Y bueno, llegan hasta lo que es el paralelo 38 en Corea. Bueno, es una victoria militar brillante. La operación Tormenta de Agosto es una campaña magistral. Conquistan también la isla de Sajalín. La conquistan porque Sajalín estaba partida en dos por una frontera, y gracias a eso, pues bueno, tenían frontera, la cruzan. Y luego aquí hay que quitar un mito, que dicen que los soviéticos conquistaron las Kuriles. Vale, esto es una mentira, completamente. Esto es una mentira. Los soviéticos hicieron un desembarco desde la península de Kamchatka a una isla, que es Shumsu, que está a 10 kilómetros de la península de Kamchatka. Hicieron un desembarco que fue un auténtico desastre. Pero cuando digo desastre, no, lo siguiente. Lo siguiente. O sea, desembarcaron en las playas con gabarras, con cañoneras, Vamos, era una marina de Pancho Villa, lo que tenían los soviéticos. Y eso que los habían adiestrado el cuerpo de marines. Estos soviéticos que participaron habían estado destinados en Alaska, en Bahía Fría, en Alaska, les habían entrenado el cuerpo de marines para efectuar desembarcos. Y fíjate, además, una de estas tonterías, que allí les enseñaron a impermeabilizar las radios. Para que no se mojaran en el desembarco. Pues van los tíos, y ni cortos ni perezosos, no impermeabilizan las radios cuando van a desembarcar. Diciendo, bueno, si no se van a mojar. Pues todas se mojaron, menos una. De 22 radios, menos una, todas se mojaron en la playa. Quedaron incomunicados. Los japoneses disparando desde cuevas. Encima era una playa de cantos rodados, que caía un proyectil y salían los cantos rodados, como pasó un poco en Dieppe, a los canadienses en Dieppe, que lo hicieron una playa de cantos rodados y fue un infierno aquello. ¿Qué pasaron? Que perdieron, en el primer día perdieron el 25%, no de los que tenían que desembarcar en esa isla de Shumsu, sino en todas las Kuriles, que las Kuriles son 20 islas. Y Shumsu era de las más fáciles. Fíjate que era de las más fáciles, que la artillería soviética quedó emplazada en Kamchatka porque tenía alcance 12 kilómetros y las defensas japonesas de una parte de la isla a otra estaban a 10, con lo cual tiraban, pero claro, estaban enterradas en cuevas, con lo cual no hacía nada la artillería soviética. Claro. Fue un desastre. Al final se hicieron con una cabeza de playa, pero las bajas fueron tan grandes que contra la capital de Shumsu, que estaba al sur, que era un puerto que era el nombre del puerto, era un samurái muy famoso, ahora se me ha olvidado el nombre del puerto, pero bueno, estaba más al sur, pero que ya no podían continuar. Y el propio Alexei Gecheneko, que era el comandante en jefe de todas las campañas de las Kuriles, ya dice Stalin que han fracasado. El asalto a las Kuriles ha fracasado en la primera isla y solo en el litoral. Joder. O sea que... Oye, pero estos soldados soviéticos que recibieron formación militar e instrucción militar en Alaska no deben ser los mejores de la clase, ¿no? A ver, pero hay un problema, da igual a las tropas que hubieran metido allí. Muchas eran infantes navales soviéticos, pero bueno, que el infante naval soviético lo que hacía era guardar puertos, poco más. Eso o morir en el frente del este. Pues muchos los usaron como infantería de marina para el frente del este, ¿no?
Pero había un problema. La Unión Soviética era una potencia terrestre, pero no oceánica. No tenía experiencia en desembarcos, no tenía doctrina anfibia. Sí, sabían entrenar con los marines, pero luego, al fin y al cabo, los que hacían la operación eran ellos. ¿Qué pasa? Que nada salió bien. Claro. Y los barcos no los protegieron. De hecho, recibieron el último ataque kamikaze exitoso de la guerra. Es el 21 de agosto, que usan un torpedero, una Nakajima, y se estrellan contra un dragaminas soviético y lo hunden. Yeah. El último kamikaze de la guerra, hunden dragaminas, que era el barco, tenían un cañonero y un dragaminas. Eran los barcos más grandes que tenían para la invasión. Y encima pierden al dragaminas. O sea, el resto eran gabarras. Tenían lanchas que habían comprado a los americanos, las LST, las LCI, muchas eran, la mayoría eran lanchas americanas, que por cierto perdieron un montón porque las usaron mal, desembarcaron equivocadamente en las playas que no tenían que hacer, 2 kilómetros más abajo, un desastre. Y fíjate que Getchenko manipuló las cifras porque dice, Stalin me... Vamos, si me envía al Gulag es lo mejor, porque acabo me depura seguro, vamos. 2 metros bajo tierra, acabo, o en la Lubyanka, ¿no? Y manipuló las cifras y dijo que había tenido 1000 y pico bajas. A día de hoy, la Unión Soviética, el parte de bajas casi 4000, de los que casi 2000 son muertos. O sea, es una catástrofe lo de Shum-Shu. Y entonces dicen, ahora la gente se preguntará, ¿y cómo narices se hicieron con las Kuriles? Pues bueno, MacArthur llamó a Higuchi, volvemos otra vez a Kiichiro Higuchi, el que hemos comentado de las aleutianas, que consigue retener durante 1 año y medio a los estadounidenses en las aleutianas, en Alaska, hasta que se retira, porque, ojo, se retiró y burlando el bloqueo americano de las aleutianas, que encima hasta en eso fueron incapaces los americanos de evitar que se escaparan. Pues este es el que dirige la defensa de Shum-Shu, es el que provoca la derrota a los soviéticos. Y claro, que le dice MacArthur que, oye, o dejas pasar a los soviéticos y te rindes, o aquí tengo otra tercera bomba atómica esperando. Wow. Entonces se rinde a los soviéticos, les deja pasar, les abre puertas abiertas. Pero que militarmente fue una derrota soviética. Políticamente sí, pero políticamente porque vino un papaíto MacArthur y les dijo a los soviéticos pasar, porque yo lo digo. Y esa es la historia. Sí cayeron las Kuriles, cayeron gracias a los americanos. Sí, las tomaron los soviéticos gracias a los americanos. Pero si no, vamos, las Kuriles no las hubieran tomado los soviéticos hasta el 46 o mucho más. Ya ni hablemos de la famosa invasión de Hokkaido, que esto no tenía capacidad. La famosa invasión de Hokkaido que tenía proyectada Stalin, no hubieran llegado nunca los soviéticos a Hokkaido. Con lo cual aquí hay que derribar el mito de que la Unión Soviética se rindió por la invasión soviética. No. La invasión soviética fue una gran victoria en Manchuria, pero Manchuria era casi una colonia. Ajá. Una victoria colonial, digamos. Casi. Es como decir que porque Alemania ha sido derrotada en el norte de África han ganado la guerra, ¿no? Los aliados, por eso. No, era un teatro colonial, casi. Un papelón. Entonces, papelón que hicieron los soviéticos. Hay que quitar este mito que le ha servido mucho a Anthony Beevor para vender libros, pero no es la realidad. No es así. No es la realidad. Oye, Rubén, y antes de llegar a aquel famoso 2 de septiembre en el puerto de Tokio y la firma de la rendición, una pregunta. ¿Por qué se exculpó al emperador luego en los juicios de Tokio? Ni se le sentó en el banquillo, era el emperador, era el que tenía la última palabra, aunque fuese manejado por los gobiernos militares. Pero ¿por qué no se quiso enjuiciar también al emperador, a Hirohito? Pues por una cuestión pragmática. Básicamente, para que la gente se haga una idea, matar al emperador hubiera sido como matar al papa para los cristianos. Ya. O sea, el cabeza de la religión shintoísta es el emperador de Japón. Entonces, eso hubiera desencadenado una serie de revueltas, de agitación, de inestabilidad que no convenía, y más teniendo en cuenta que tienes la Unión Soviética al lado de Japón, que tienes una guerra civil en China que están los comunistas ganando, tienes la guerra indochina que están ahí el Vietminh contra los franceses y que se está expandiendo
se está expandiendo el comunismo por Asia. Entonces, crear un nuevo problema de manera innecesaria, pues no. ¿Qué hacemos? Pues bueno, les cargamos el muerto a otros. Que en realidad es verdad, la tenían otros, la culpa. O sea, se juzgó, por ejemplo, Tojo es de los grandes culpables, el general Hideki Tojo, y otro, para mí el mayor culpable de la guerra, otro de los mayores, es el primer ministro anterior a Tojo, que era Fumimaro Konoe, lo que este se suicida, no se le puede juzgar, porque se suicida. Este fue el autor de la alianza con Alemania, realmente, el que era el más germanófilo de todos, junto con el embajador Oshima, que estaba en Berlín, pero bueno, fueron estos dos que movieron la alianza con el Reich. Y bueno, luego hay gente que injustamente, relacionada con la Casa Real, que no se juzgó, que como por ejemplo el que cometió el príncipe Asaka, que cometió la masacre de Nankín. Y se culpó en cambio a Iwane Matsui, que ni siquiera había estado presente en Nankín durante la masacre porque había estado enfermo, se había retirado a Shanghái y había delegado responsabilidades en este. Pero este, claro, era familiar de Hirohito. Entonces se le cargó la culpa a Matsui, y encima Matsui fue el que paró la masacre. Al llegar ahí y ver el percal que había ahí, fue el que consiguió parar la masacre, incluso fusilar a algunos soldados japoneses por excederse en lo que sucedió. Entonces, muy injusto. En algunas cosas, la verdad, es bastante injusto, ¿no? Pero bueno, muchos japoneses fueron juzgados, se los ejecutó por crímenes de guerra, y bueno, Hirohito por una cuestión de pragmatismo. También era un pobre, yo siempre digo, Hirohito era un pobre desgraciado. No sé, lo hubiera visto también injusto hasta juzgarle, porque es que era un pelele que no... Es como otro emperador que era el Puyi, el de Manchuria, que antes había sido emperador de China, que hay una película muy buena de Bertolucci, que tú ves a este tío, digo, pero si es un pobre desgraciado, que luego se hizo comunista y miembro del Partido Comunista, curioso. Un emperador de China, un jefe de Estado de un país del eje, y luego se hace miembro del Partido Comunista Chino, se hizo amigo de Mao Zedong, una cosa un poco rara, pero sí, bueno. Sí. Rocambolesca. Sí, sí. Y bueno, pero bueno, yo siempre lo veo al pobre Hirohito, siempre lo he visto como un pobre desgraciado. Eran muy buenos los estudios porque estudió botánica. De hecho, se hizo botánico. No sé si conocías esta faceta suya. No. Le gustaba mucho bucear la fauna marina y fue amigo de Jacques Cousteau, curiosamente. Fíjate. Fue amigo de Jacques Cousteau porque compartía afición con él hasta que murió en los años 80. La verdad, como emperador, después de la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, fue un buen emperador. Ya dentro del Japón democrático, la verdad, desde mi punto de vista, fue emperador muy cercano con la gente, ya se acercaba, se dejaba tocar, ya quitaron estos rituales absurdos, y la gente le quiso. La verdad, quitando el tema de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses que vivieron la época posterior consideran que ha sido buen emperador. Se humanizó. Sí, sí. Oye, y llegamos ya a aquel famoso 2 de septiembre, ¿no? A mayor honor y gloria de Douglas MacArthur, con la firma de aquella rendición en el buque de guerra Missouri, en la bahía de Tokio, y todo aquello fue más propagandístico que otra cosa, ¿no? O sea... Una ceremonia muy espectacular, pues estuvieron todas las... A diferencia con lo que sucedió con Alemania en Reims, en el armisticio que se hizo en la ciudad francesa de Reims, que solo hubo 4 potencias, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia, que Keitel dijo, Francia ha venido. ¿Qué hacen los franceses aquí? Estos pringados aquí. ¿Qué han hecho? Yo, para mí, tendría que haber estado otra nación como Polonia o algo de esto, o Yugoslavia, que dejaron más, ¿no? Pues bueno, en el Pacífico por lo menos estuvieron todas. Estuvo las 4 que hemos dicho de Reims, estuvo Canadá, estuvo Nueva Zelanda, estuvo Australia, estuvo China, estuvo Holanda, por el Imperio Holandés, ¿no? Sí. Y bueno, ahí por lo menos estuvieron todas, fue como más justa, ¿no? Fue una capitulación.
más justa. Y bueno, fue un poco los americanos para hacer el circo, fueron con toda la flota, con tropecientos portaaviones, con Una demostración de poderío increíble. una demostración de que el mundo que salía de la posguerra, los estadounidenses iban a mandar ellos. De hecho, ves el discurso, hacen muchas... Vamos a hacer un discurso un poco democristiano, ¿no? Hizo muchas referencias a Dios y que Dios nos va a ayudar, o sea, a crear un nuevo mundo y eso. Y bueno, la última frase de MacArthur en el discurso este fue: oremos todos para que se restaure la paz en el mundo y para que Dios la conserve para siempre. Se levanta la sesión. Y aquí hay una anécdota muy graciosa, porque luego se volvió hacia el almirante Halsey y le dijo: Doc, ¿dónde están nuestros aviones? ¿Dónde están nuestros aviones? ¿Qué pasa? Porque él quería que terminara el discurso y que una flota gigantesca sobrevolase. Que llegan un minuto tarde, el otro ahí Agobiado. agobiado, y aparecen al cabo de 30 segundos, que es un silencio larguísimo, y pasan una cantidad de aviones tremendos estadounidenses, casi más de 1000 aviones, que sobrevuelan la flota y luego pasan por encima de Tokio, que digo yo, ¿qué necesidad tenían de darles este último susto a los tokiotas con todo lo que han padecido y ponerles 1000 aviones sobre sus cabezas? Digo, ¿qué necesidad de este pobre susto a los tokiotas, que ya han sufrido más que suficiente? Con la película. Y encima, para Masinri, los acorazados hacen salvas en honor a los caídos. Pero joder, no asustes a la pobre gente, narices. No asustes a la pobre gente. Lo que hemos dicho antes, la demostración de poderío, y aquí estamos nosotros. Rubén, para terminar, una pregunta. Es complicada, pero seguro me la vas a resumir perfectamente. ¿Qué paralelismos o diferencias hubo entre la guerra del Pacífico y la guerra en Europa? ¿O fueron totalmente distintas? No estoy... A ver, te voy a decir, es complicada la pregunta, te voy a decir sí y no. Sería la manía de decir que la guerra del Pacífico es una guerra completamente distinta a la europea. No estoy de acuerdo, es la misma guerra. O sea, aquí la Segunda Guerra Mundial hay que entenderla como una competencia entre tres grandes bloques geopolíticos. Tenemos el eje o el fascismo, tenemos la Unión Soviética, el comunismo, y los aliados occidentales, vamos a decir, democracia liberal, pero había un poco de todo. Había un poco de todo porque había muchas naciones que tenían dictaduras de extrema derecha. Getúlio Vargas en Brasil, o Grecia. Grecia era una dictadura de cometaxas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a decir capitalismo y democracia es el bando de los aliados, ¿no? Capitalismo, democracia, es un poco de todo, ¿no? Ahí hay un poco un batiburrí. Entonces, si lo entendemos como estos bloques, tenemos los dos primeros años, que es una alianza entre comunismo y fascismo, o sea, el pacto Ribbentrop-Molotov, y luego desde la Operación Barbarroja es entre, digamos, entre democracias capitalistas y el comunismo. Entonces, cuando se inicia el Pacífico, realmente es la misma guerra, porque están los mismos actores. O sea, tenemos a los británicos y estadounidenses como en Europa, y en el Pacífico también están los mismos, los británicos y los estadounidenses. El único cambio es que en Europa están los alemanes y los italianos, y en el Pacífico están los japoneses. Pero forman parte de la misma coalición, ¿no? Japoneses, italianos y alemanes. Entonces, realmente es la misma guerra con actores diferentes. No sé, esto es como la Primera Guerra Mundial. Tenemos el frente occidental, que están los alemanes y los anglo-franceses, y tenemos Oriente Medio, que también están los anglo-franceses y los otomanos. Sí. No sé por qué, en ningún momento se nos ocurriría decir que son guerras distintas. Es la misma guerra. Por tanto, yo considero que es la misma guerra. ¿Qué hay de distinto? Que, por ejemplo, la Unión Soviética es neutral en ese momento en el Pacífico, salvo la parte inicial y la parte final. Lo que hay en medio, el largo periodo de en medio, no participa, pero quitando esa salvedad, realmente es la misma guerra. Lo único que cambia es en los escenarios, sí que son escenarios muy diferentes a nivel geográfico. Por ejemplo, el Pacífico, a nivel logístico, es el Pacífico en el que más invierten.
por ejemplo, en medios navales, Estados Unidos es el que más invierte y a nivel logístico, porque es obvio, son unas distancias de millas náuticas gigantescas. En Europa, quieras o no, hay carreteras, hay infraestructuras, entonces no necesitas tantos medios. Y bueno, quitando ese aspecto geográfico, realmente es lo mismo. O sea, realmente es lo mismo porque son naciones pequeñas intentando luchar con naciones grandes que ya estaban establecidas previamente. Claro. Alemania, Italia y Japón querían crecer. Eran potencias pequeñas y querían imitar a las grandes, que eran sobre todo Gran Bretaña y Francia. La paradoja de esto, que las tres primeras no lo consiguen y son derrotados, y las otras dos lo pierden todo al terminar la guerra. La paradoja de esto. Y quedan los que habían estado discretamente, que no entran hasta más tarde, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Los que se llevan el gato al agua. Los que se llevan el gato al agua, curiosamente. Sí. Y China, que era un desconocido, entra como una gran potencia, lo que nadie lo percibe en ese momento, pero sí que ya tiene un papel importante. China, al terminar la guerra, tiene derecho a veto, tiene una importancia estratégica en Asia y política y geopolítica en Asia muy importante. Primero el Kuomintang y luego los comunistas lo van a tomar ese testigo. Y bueno, o sea, realmente entran emergentes. Entran imperios emergentes realmente. Muy bien, Rubén. Bueno, no solamente nos has contado de forma súper detallada todo el proceso del final de la guerra, sino que has contado un montón de curiosidades, temas que yo creo que no eran muy conocidos para el gran público, y yo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo. Es súper interesante todo lo que has contado. Yo espero que te hayas sentido a gusto. Sí, me lo paso muy bien. Para que así te pueda llamar en otro momento para hablar de otro tema, y de verdad que darte las gracias porque no sé si nos hemos tirado 1 hora y media más o menos y se ha pasado volando, Así que muchísimas gracias, ya te dejo ir a cenar, y nada, oye, pues que lo dicho, que muchísimas gracias y que espero poder llamarte en otro momento y hablar de otro tema tan interesante como fue cualquier episodio de la guerra en el Pacífico. ¿De la guerra del Pacífico o otros conflictos? Otro conflicto. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada, yo me lo paso muy bien aquí, encantado, y como has dicho, si me invitas, estaré encantado de volver. Sobre así temas más desconocidos también. Bueno, hemos tocado un tema muy general, que es la guerra del Pacífico, pero sí, bueno. Pero has sacado cosas, has sacado, por ejemplo, lo de las Kuriles, lo del general chino, no sé, ha habido muchas cosas allí que el general japonés con toda su labor en Manchuria, muchas cosas curiosas que yo creo que no son tan conocidas por el gran público. Y bueno, empezando por mí, o sea, no voy a marcarme aquí ningún... Y qué es lo que verdaderamente enriquece este tipo de charlas y de podcast. Lo dicho, muchísimas gracias. A ti.